Le doy en primer lugar la bienvenida al doctor Amat Soltani Darán. Él es el presidente del Colegio de Chiapas. Doctor Amat, bienvenido a esta sesión y esperemos que también sea de utilidad para usted y de todo su colegio. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Claro que sí, muy amable. Al contrario, doctor, muchas gracias. Haciendo como lo hemos venido trabajando, que hagamos una fortaleza de la región 7, que veamos la unión en pro de nuestros colegios. Y también quiero darle la bienvenida y el agradecimiento por el apoyo que al doctor Pedro García Iguán, presidente del Colegio de Coatzacoalcos, nos hace el favor de acompañarnos también para que estemos juntos haciendo esta extraordinaria charla. Doctor Pedro, bienvenido y muchas gracias. Gracias, gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y esperemos que no sea la primera ni la última, vernos más seguido. Muchas gracias. Maestra, me voy a permitir presentar, pues realmente no necesitaría mucha presentación. Yo creo que todos los que vamos a estar conectados le conocemos de su extraordinaria trayectoria. Es un extraordinario ser humano que nos ha permitido a los que apenas la conocemos, y me incluyo en ese grupo, pronto ganarme de esa presencia y de ese cariño que ella transmite, esa paz que siempre transmita la doctora Josefina Lira Plasencia. Ella es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara con reconocimiento de la UNAM. Es especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Autónoma, eh, con sede en el Instituto Nacional de Perinatología, subespecialista en medicina perinatal por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el INPER, diplomado en colposcopía, tratamientos de neoplasia intraepitelial cervical en el INCAN, Instituto Nacional de Cancerología, y tiene maestría en alta dirección con centro de posgrados del Estado de México. Si me pusiera a leer todo su currículum y su trayectoria, creo que solamente tendríamos la hora para poder hacerle una última pregunta. Entonces, prefiero, si usted me lo permite, maestra, cederle la palabra. Siéntase, por favor, en toda la libertad de poder estar con nosotros. Bienvenida y es un gusto poder escucharle. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, lo más importante de ese currículum es que soy amiga de todos ustedes. Me siento muy, verdaderamente muy orgullosa de esta invitación que me hacen a nombre de la región. Muchas gracias al doctor Ahmad, perdón, y a Pedro, que están aquí en este esfuerzo pues maravilloso de la interconexión que pues nos hemos visto beneficiados después de este tema de COVID. Entonces, y pues como yo sé que el problema del embarazo adolescente y de la cuestión anticonceptiva es un tema muy, muy difícil, de mucha actualidad. Y pues a invitación exprofesa de Luis, mi querido amigo Luis, que como bien dice, pues ya nos conocíamos desde hace tiempo, Luisito, pero la verdad, no habíamos tenido ese acercamiento que pues ahora tenemos por motivo del Congreso que nos vimos y todo. Agradecerte tu amistad primero, Al tu contrario, apoyo maestra, de un verdad honor. y el cariño que también siempre siento de ustedes allá en Cancún, maravillosa gente, como también lo presiento y lo siento de allá de Chiapas, que bueno, he ido muchas veces a Chiapas. Desafortunadamente cuando voy luego me regreso, pero ya la próxima que vaya ya me voy a quedar, aunque sea unos 2 días para conocerla mejor. Conozco a su gente, que es una gente verdaderamente encantadora. Aunque les cobren tan cara la luz, no importa, son verdaderamente encantadora. Y pues a Pedro García de allá de Cuatza, que bueno, pues Pedro, gracias también por aceptarme en este, en esta sesión que vamos a empezar, y a todos nuestros amigos que pues nos están viendo. Y pues si les parece, empezamos, Luisito, ¿te late? ¿Sí? Pedro, doctor Soltani, Adelante, Sí, sí, ma. por favor, perfecto, adelante, bien. Adelante. doctora. Gracias por la invitación, y el día de hoy voy a hablar de algo que me apasiona verdaderamente, como lo son los y las adolescentes, y específicamente navegando en este tema
de la anticoncepción. Sabemos que hay errores comunes en cuanto a anticoncepción en las usuarias, pero también los hay, esos errores comunes entre todos nosotros los médicos, y justamente pues de eso vamos a platicar el día de hoy. Quiero comentarles que, bueno, no tengo ningún conflicto de interés, no recibo honorarios por esta presentación, y las recomendaciones, comentarios que yo haga van a ser a título personal, y que, bueno, pues para una mejor exposición, todas las presentaciones cuentan con citas bibliográficas. Y bien, yo quisiera empezar con la charla el día de hoy planteándonos esta pregunta. ¿Por qué necesitamos nosotros aquí el día de hoy hablar de las estrategias de éxito en la prevención del embarazo adolescente? ¿Acaso tenemos un problema enorme del embarazo adolescente en nuestro país o en el mundo, en nuestra región? Y pues bueno, miren cómo verdaderamente tenemos un problema de salud pública. Ustedes ahí en Chiapas, en Coatzacoalcos, en el mismo Cancún, no me dejarán mentir, nosotros aquí en la Ciudad de México también. Y bueno, vale la pena comentar que 1 de cada 5 nacimientos en México, fíjense, 1 de cada 5 es de una mujer adolescente menor de 20 años de edad. Ya no digamos el número de embarazos, estamos hablando aquí de número de nacimientos. Y es interesantísimo comentar que el 52% de las mujeres adolescentes, es decir, la mitad, que han tenido relaciones sexuales alguna vez han quedado embarazadas. Esto es impresionante. Ahí sí que 5 de 10, pues estamos hablando que de las que tuvieron relaciones y obviamente pues no se cuidaron o no tuvieron un método anticonceptivo, alguna vez quedaron embarazadas. Y que del total de partos de madres adolescentes en el 2021 fue 373,661, es decir, más de 1,000 nacimientos por día de las mujeres adolescentes. Y pues obviamente con estas cifras llegamos a la conclusión, al menos ahí de bote pronto, con esos números, de que ciertamente el embarazo adolescente en México sigue siendo un problema de salud pública. Les quiero presentar un histórico de tasas de fecundidad en nuestro país. Esta fue la tasa, la imagen más reciente que encontré. Estos son estimaciones de CONAPO en una encuesta de la dinámica demográfica. Y vean ustedes que desde que empezamos a contabilizar, esto es desde 1990, donde la tasa de embarazo, es decir, número de embarazo por 1,000 mujeres adolescentes, estaba en 80. Después por ahí en el 94 bajó a 77, luego en el año 2007, 2006 bajó a 69. Después, en una de las administraciones que tuvimos, que bueno, se quisieron olvidar del tema de la anticoncepción, subió nuevamente a 77, y ahora tenemos esta tasa, bueno, una tasa de apreciación en el 2016 de 20,62. Y esto nos lleva a revisar que después de 32 años, esa tasa de embarazo bajó solamente 10 puntos porcentuales. La última tasa que encontré del 2022 nos arrojan cifras de 26 nacimientos por 1,000 mujeres, y yo, amigos, amigas, todos los que me escuchan, yo a título personal, la verdad, no creo en esta tasa. 26 nacimientos por 1,000 mujeres, pues, ¿qué se hizo en estos? Se han hecho muchas, por supuesto, muchísimas esfuerzos, pero para llegar a una tasa de 26, pues la verdad yo estoy un poquito reticente en creerlo. Y bien, miren, es interesante ver esta gráfica que también es de CONAPO, que me pareció muy interesante, en relación a la edad mediana, es decir, la edad media en que existen ciertas situaciones en la vida de los adolescentes. Y bueno, vean ustedes que en general la primera relación sexual se tiene a los 17 años, 17, 18 años. Sabemos que cada región tiene particularidades en el tema del inicio de vida sexual, pero esto estamos hablando de un tema
en general en el país. Después de que inicia la adolescente a tener relaciones, pues bueno, viene la primera unión, más o menos un año después, y luego viene el hijo, un año después, obviamente, pero bien ustedes hasta cuándo inician las mujeres a tener algún método anticonceptivo hasta los 20. Es decir, estamos hablando de 3 años después. Y aquí la pregunta que les quiero yo plantear a todos ustedes, médicos que vemos mujeres jóvenes o adolescentes, la pregunta es si podríamos revertir esta transición. Es decir, iniciar con un método anticonceptivo, luego si quieren la unión o no la unión, pero ya iniciar con un método anticonceptivo que nos ayude en aquellas mujeres que así lo desean a dilatar la maternidad. Y ahora creo que revertir esta experiencia reproductiva de las adolescentes, sí lo podemos lograr. Yo creo que lo podemos lograr de una manera importante y de tal manera que les quiero presentar esto que me pareció también muy interesante, de que los métodos más usados son generalmente los menos efectivos. Siempre hablando de una falla en el método, en el uso típico. Esto es el uso típico en relación a eh, cómo lo usan la gran mayoría de las mujeres, y no en el uso perfecto, como lo usan todas las ginecólogas seguramente que me están escuchando, o las esposas de los ginecólogos, ¿verdad? Que son muy disciplinadas en el tema de la anticoncepción. Y bien, pues ven ustedes que los anticonceptivos orales combinados son lo que más se utiliza en el mundo, pero vean ustedes, la falla que tiene en el uso típico es casi del 10%. El condón, que es el método anticonceptivo más utilizado por los adolescentes, se utiliza por ahí en el 38%, pero vean ustedes la falla tan enorme que tiene, casi del 20%. Ahora bien, veamos qué pasa, por ejemplo, con el parche, que es también un anticonceptivo hormonal combinado. Lo usan menos mujeres, pero también la falla que tienes llega al 10%, al igual que el NuvaRing. Y bueno, viendo estas tres opciones que son la anticoncepción de larga duración reversible, el anticonceptivo de liberador de levonorgestrel, se utiliza en menos del 5% con una falla anticonceptiva mínima, la falla es del 0,2%, al igual que el anticonceptivo el dispositivo de cobre, que también se utiliza en menos del 5% con una falla en relación a una falla anticonceptiva de 0,3%, y el implante, que es el que menos se utiliza y también una falla mínima. Entonces, ¿qué anticonceptivo? Si ustedes me preguntaran cuál es el anticonceptivo ideal para las mujeres adolescentes, ya que vimos esas tasas de embarazo, ya que vimos que el 50% de las mujeres que tienen relaciones sexuales adolescentes quedan embarazadas, pues aquí vale la pena puntualizar 4 situaciones importantes. La primera de ellas es que las tasas de embarazo no planeado son menores con los anticonceptivos de larga duración que ustedes vieron, el anticonceptivo de levonorgestrel, el dispositivo de cobre y sobre todo también pues con el implante. Vean cómo ustedes que a los 12 meses los anticonceptivos de larga duración reversibles se asocian a una mayor continuidad, es decir, las mujeres que los utilizan abandonan menos el método anticonceptivo. Número 3, el uso de anticoncepción de larga duración reversible tiene una mayor satisfacción, lo vamos a ver ahora, y son reversibles y altamente confiables. Es decir, el día que el adolescente dice, ya quiero embarazarme porque acabé ya la prepa o ya es una mujer joven, ahora sí, o ya encontré al amor de mi vida, me quiero embarazar, pues ya ese día se lo quitan el método reversible, y son precisamente muy confiables, como lo vimos, menos de un embarazo por 100 mujeres de uso de este anticonceptivo. Ahora bien,
Los pueden utilizar los adolescentes, las adolescentes, estos métodos anticonceptivos. Y vean ustedes que para el dispositivo del levonorgestrel y el de cobre, si atendemos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en sus criterios de elegibilidad de los anticonceptivos, nos dicen que estos dispositivos, esta anticoncepción intrauterina es categoría 2, o sea que sí lo podemos utilizar en las adolescentes. Ay, pero doctora, que mire, mi adolescente tiene 16 años y pues ya tuvo un aborto, fue un embarazo no planeado, ¿lo puedo utilizar en ella? Sí, sí lo puedo utilizar. Estamos hablando que son mujeres menores de 40 años y en una mujer menor de 40 años se puede utilizar el dispositivo, aunque tenga 16 años, 17, se puede, sí, sí se puede con este criterio clínico de la Organización Mundial de la Salud. Y el implante, al igual que los anticonceptivos intrauterinos, tiene esta categoría 2, donde también nos dice la Organización Mundial de la Salud que sí se pueden utilizar. Ah, pero mire, doctora, ¿qué pasa si mi paciente nunca se ha embarazado? ¿Le puedo colocar un anticonceptivo intrauterino? Sí, sí se lo puede aplicar, es categoría 2, es decir, lo puede utilizar, no tenemos contraindicaciones y el criterio clínico sería sí, usted lo puede utilizar. Y el implante lo puede utilizar, es categoría 1, lo cual también puede usted utilizar este método anticonceptivo en sus mujeres adolescentes. Ahora bien, vean ustedes lo que ya comentábamos, que a los 2 años de haberlos colocado, estos anticonceptivos de larga duración reversibles tienen una mayor tasa de continuidad. Estos en color verde, estas barras de color verde, nos habla de que el dispositivo del levonorgestrel tiene hasta casi un 79% de tasa de continuidad. Es decir, se lo pongo y la paciente no se lo quita a los 2 años. El DIU de cobre, 77% de continuidad. El implante, 68%. Comparados con, vean ustedes, la píldora, que a los 2 años el 43% de las mujeres lo abandona, el 40% de las usuarias de parche a los 2 años ya lo abandonaron, y el anillo vaginal, el Nuvaring, pues también a los 2 años la paciente suele abandonarlos. Esto nos da una seguridad de que una vez que la paciente está utilizando el método anticonceptivo, pues al menos por 2 años lo va a continuar utilizando, y eso pues ya es una gran ventaja. Ahora, en relación al embarazo no planeado, los embarazos no planeados son mucho menores con los anticonceptivos de larga duración. A los 3 años, 0,9% de ellas se embarazaron, es decir, menos de un embarazo, que eso es éxito cuando hablamos de anticoncepción. A los 2 años, 0,6%. Eso es menos de un embarazo, eso es un éxito. Y vean cómo cuando utilizan píldora, parche o anillo, el 9%, casi el 10%, como lo habíamos comentado inicialmente, pues estas mujeres se embarazaron. Entonces, creo que esto es una noticia muy importante y muy interesante cuando hablamos de anticoncepción en las adolescentes. Sin embargo, amigos, no todas las adolescentes quieren o pueden utilizar un anticonceptivo de larga duración reversible. ¿Qué haríamos con estas chicas, con estas adolescentes? Pues bueno, el anticonceptivo que pudiéramos sugerirle es que acordarnos que en una falla en uso perfecto, es decir, aquella adolescente que se toma su anticonceptivo todos los días, cada 24 horas sin fallarle, o se cambia el parche cada semana sin fallarle, o se cambia el Nuvaring cada 21 días sin fallarle, este uso perfecto en los hormonales combinados, la tasa de falla es de 0,3%, muy cercana a la que tienen los anticonceptivos de larga duración, que es de 0,2%. Ahora, no todos los métodos hormonales combinados son píldoras de toma diaria. No es de que la paciente se tiene que tomar la pastilla todos los días. Existen métodos transdérmicos como el parche, o vaginales, como el anillo,
o inyectables, que son también excelentes. Hay mensuales, hay trimestrales, entonces estos métodos también podrían ser ideales para ellas. Y habrá que recordar, para dar un refuerzo anticonceptivo en caso de olvido por ahí de la pastilla o del parche o del anillo, pues usarlos en un método dual, es decir, con el condón, ya que esto ofrece una mayor seguridad y ante esas fallas o olvidos, el condón nos puede dar un apoyo muy importante. Ahora, en relación a estos hormonales combinados, ¿podría yo utilizarlos en una mujer de 15 años, de 14 años, de 16, de 17 años? La categoría es categoría 1, lo que quiere decir que sí, lo podemos utilizar. Ahora que si la paciente nunca se ha embarazado, ¿lo puedo utilizar? Sí, sin problema, lo puedo utilizar. Sigue siendo categoría 1 y tiene el criterio clínico de que sí, sí se puede utilizar. Ahora bien, esto es lo que dice la literatura, es lo que recomienda las guías de práctica clínica. Mis recomendaciones personales para darle una buena anticoncepción a una mujer adolescente son las siguientes. Si tengo una paciente con actividad sexual frecuente, aquí lo indicado sería utilizar un anticonceptivo de larga duración. Pero esta paciente no quiere utilizar un anticonceptivo de larga duración. Existen los métodos hormonales combinados, que como dijimos, no todos son pastillas de la toma diaria. Podemos utilizar parche o anillo o algún inyectable. Que mi paciente tiene actividad sexual ocasional, bueno, ahí valdría la pena incapacitar a nuestra paciente con el uso de condón y asesorarla con la anticoncepción de emergencia. Yo lo que habitualmente hago con alguna paciente que tiene esta actividad sexual ocasional, tengo un dildo donde les enseño cómo se debe de poner el condón y le digo, si te falla, si se rompió el condón, que ya no supiste dónde quedó, que si se salió y no sabes si quedó en la vagina o dónde se quedó el dichoso condón, pues entonces le digo, mire, si pasa algo así, compre este anticonceptivo de emergencia y tómeselo de una manera inmediata para precisamente pues evitar un embarazo no planeado. Y recordar que cualquier método anticonceptivo se tiene que utilizar en método dual. El condón es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque el condón solo y solo el condón nos evitan precisamente las infecciones de transmisión sexual, que habrá que estar alertas y alertarlas a ellas de las consecuencias a largo plazo. Luego parece que las adolescentes y los adolescentes nada más piensan en el embarazo, ¿no? Ay, que no me embarace, porque qué tal si un embarazo no planeado, pero nunca piensan en las infecciones de transmisión sexual que pueden tener repercusiones a largo plazo muy, muy importantes. Y bueno, en la vida real, ¿quién educa a los y a las adolescentes? ¿Quién les enseña? ¿Quién les habla de anticoncepción? Rara vez ustedes me dirán, ay, rara vez viene una niña de 15 años a pedirme asesoría anticonceptiva, ¿no? Pero vean ustedes quién las educa. Una de cada 3 adolescentes no recibe información de su médico y si lo recibe, la conversación dura menos de 40 segundos. Imagínense el rollo que les he echado a ustedes, doctores, que es el rollo que les tenemos que dar a nuestras pacientes en relación a los diferentes métodos anticonceptivos que tenemos, dura menos de 40 segundos. Por Dios, ni la saludada, ¿no? Cuando llegan al consultorio. Y la educación sexual está influida, y ustedes lo saben, en todas las regiones de nuestro país por factores culturales, personales, religiosos y morales. Esto lo sabemos. Y ahora bien, yo siempre he dicho, quien quiere educar desde el punto de vista reproductivo y sexual a nuestros adolescentes, deberían de ser gente que disfrute el dar este tipo de educación, porque tenemos a veces personal de salud que pues no lo disfruta,
tiene una actitud muy negativa en relación a las adolescentes que llegan a pedir alguna asesoría anticonceptiva. Entonces eso solamente las espanta de los sistemas de salud y pues si ustedes en lo personal, en su consultorio, no les gusta este tipo de asesoría, pues mire, ¿qué podemos hacer? Mándesela a alguien que usted sabe que le gusta hablar de estos temas con los adolescentes. Y bueno, la información sexual que reciben los adolescentes viene de los padres que tienen factores culturales, personales, religiosos y morales para asesorarlos y de los maestros en el 43%. Y vean ustedes, de los médicos, solamente el 10% somos quien las asesora. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un problema tremendo en nuestro país y en nuestras regiones con el embarazo adolescente? Si les damos información, solo el 10% y la información dura menos de 40 segundos. Esa es una falla que nosotros como médicos, como sociedad, somos responsables de ellos. Entonces, pues este también es un problema. Ahora, el principal problema para la consejería anticonceptiva para los adolescentes, nosotros hicimos un trabajo por ahí en el 2016 que desafortunadamente nunca publiqué, pero bueno, entrevistamos a 638 ginecólogos en un congreso, si mal no recuerdo fue en Acapulco, y les preguntamos que cuál era el principal problema para la consejería anticonceptiva en los adolescentes y el 44% nos dijeron que los padres no permiten que se traten estos temas en el consultorio. El 21% nos dijeron que el personal de salud que puede dar una opinión o dar consejería anticonceptiva a los adolescentes, temen por un tema de salud y el 17% nos dijeron que no les dan información porque son menores de edad y porque las leyes son ambiguas para poder ofrecer este tipo de consejería. Y entonces, pues por eso los adolescentes van a la farmacia en el 40% a obtener sus anticonceptivos y luego le preguntan allá al chavo que está atendiendo en la farmacia cuál anticonceptivo le queda mejor y pues el chavo que no sabe de anticonceptivos, ¿verdad? Es el que le da la asesoría anticonceptiva cuando esta asesoría la deberíamos de dar nosotros. El 34% los obtiene en la Secretaría de Salud, el 15% en el Seguro Social, el 8% pues en lo que era Seguro Popular, ahorita ya no sé dónde andan estos chicos, y el 3%, solamente el 3% lo obtienen en la consulta privada. Ahora, hay que recordar que tenemos, amigos y amigas, una norma oficial, la 047, que se publicó en el 2015, en los tiempos terribles de Peña Nieto, ¿verdad? Esto fue una de las maravillas que se hizo en la Secretaría de Salud en ese tiempo y que es una norma oficial que todavía sigue vigente. Saben ustedes que muchas normas se echaron para atrás, se las dieron de baja en la Secretaría de Salud por algunos temas con López-Gatell, que no quiero platicar de eso, pero esta norma oficial mexicana 047 sigue todavía presente, es actualizada y esta norma nos habla de la atención que deben de recibir los adolescentes de 10 a 19 años. Y tiene varios capítulos, aquí ustedes lo están viendo, pero al que nos vamos a referir específicamente es a el capítulo 8 de salud sexual y reproductiva. Y en este capítulo nos dice que el propósito de la consejería en los adolescentes es conocer la importancia del uso correcto de los anticonceptivos para prevenir el embarazo no planeado y la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Y también aprender el uso correcto del anticonceptivo. Entonces, aquellos médicos y servicios de salud que temían porque no hay las leyes son ambiguas o porque no tenemos una legislación en ese sentido, pues tenemos la norma 047, porque además de esta norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, tanto en el sector público, social y también en el sector privado. Entonces, ¿qué tal si mi enfermera les habla de anticonceptivos? El papá la va a demandar, el papá no puede demandar a nadie porque tenemos esta norma oficial que nos obliga a dar este tipo de consejería a los adolescentes. Y bueno,
Otro tema que también quiero tratar con ustedes es de esta interacción proactiva. Siempre el proceso de consejería estaba dominado, y ustedes se acordarán que el proveedor de salud, es decir, el médico o la enfermera, ellos eran los que decían, usted va a tomarse unos anticonceptivos, usted le voy a mandar unos inyectables, y había ausencia de la participación de la paciente en esa toma de decisión. Nosotros éramos los que le decíamos qué es lo que esta paciente debe de tomar. Entonces, esto debe de cambiar, ya que los médicos tenemos que cambiarnos a una interacción proactiva, donde incluyamos a nuestros adolescentes y a nuestras pacientes en esa toma de decisión. Y deberíamos de tener, esta sería mi sugerencia, una atención centrada en la usuaria, habilidades de comunicación adecuadas, que pudiéramos hablar no en un tema tan científico ni tan médico, sino en un tema muy coloquial para que nuestros pacientes nos entendieran, tiempo para realizar una historia clínica y sexual y reproductiva, conocimiento, por supuesto, de los diferentes métodos anticonceptivos, tener una capacitación en tecnología anticonceptiva y sobre todo, pues apoyo sobre pautas y prescripción segura, que eso lo tenemos en nuestras normas oficiales. También yo les quiero comentar que para que podamos nosotros alcanzar el valioso objetivo de la anticoncepción, es tan sencillo conseguirlo, y se logra si nosotros, los médicos, logramos acompañar a nuestras pacientes en la toma de decisión. No quiere decir que ellas sean las que tengan que tomar la decisión, quiere decir que nosotros los debemos de aconsejar adecuadamente y decirle, mira, como tú eres muy olvidadiza para tomar pastillas, creo que lo ideal sería que optaras por un método de larga duración. Ella lo va a entender, sobre todo porque ella acude porque quieren tener relaciones sexuales sin quedar embarazadas. Informarlas para que puedan elegir en qué relación, en relación a separar la sexualidad de la reproducción. No todo la sexualidad lleva directamente a la procreación. Eso es lo que nosotros deberíamos de pensar cuando hacemos este tipo de asesoría, alcanzando este valioso objetivo de la anticoncepción. Y pues sobre todo que las convenzamos de que pueden vivir satisfechas con el método anticonceptivo que ellas hayan elegido, que lo elijan por un tiempo de vida. Después pueden regresar al consultorio a decir, como que no me sintió muy a gusto estas pastillas, quiero cambiar. Entonces, dejar la puerta abierta para que ellas puedan tomar una decisión y no sea la decisión anticonceptiva con la que tengan que vivir eternamente. Y les quiero, ya voy terminando, por último, presentar esta evaluación de estas intervenciones para prevenir el embarazo no planeado. Me encanta este artículo, es una revisión bibliográfica de Cochrane, y ven ustedes cómo las intervenciones educativas, que son aquellas que les dan los profesores en clase cuando se las dan, ¿verdad? Estas intervenciones educativas no retrasan el inicio sexual, de la vida sexual, ni tampoco lo adelantan. La única diferencia de estas intervenciones educativas es que aquellas que llegaron y que escucharon este tipo de intervenciones incrementan el uso de condón de una manera importante, 1.18, es decir, de una manera importante si los comparamos con aquellas que no tuvieron esta intervención educativa. Que la niña fue a una feria de anticoncepción y ahí hubo intervenciones múltiples, tanto educativas como de promoción de métodos de planificación familiar. En estas adolescentes, el riesgo de embarazo no planeado disminuyó casi en un 45%. Fíjense ustedes, 45%. Y aquellas intervenciones que promueven el uso de métodos de planificación familiar, que es la intervención que nosotros hacemos en nuestro consultorio cuando llega nuestra paciente, el uso de anticoncepción en estas mujeres fue 2 veces mayor que en aquellas que no, el médico no les dio esta intervención educativa para el uso y que promueven el uso de métodos anticonceptivos. Les quiero presentar este esquema que me encanta. Estos son datos del Banco Mundial del 2020, es la más nueva que encontré. Y vean ustedes cómo en estos países desarrollados, acá nos encontramos los países en el subdesarrollo,
¿Cómo en estos países tienen estas tasas tan bajas de embarazo? O sea, Francia, 10 embarazadas por 1000 adolescentes, en Holanda, 3, en Suecia, 5, en Alemania, 7 adolescentes embarazadas por 1000, y nosotros acá discutiendo si debemos de educar a nuestras adolescentes en relación a sexualidad y a reproducción. Aquí está México, 54 embarazos por 1000 adolescentes. Esta es una tasa eh, aproximada para el año del 2020, que son datos del 2019. Y pues bueno, yo creo y sueño, de verdad, sueño con que algún día, algún momento en la vida de nosotros y de los médicos jóvenes que nos están viendo, podamos llegar a tener estas tasas de embarazo en la adolescente. ¿Y saben cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr con educación, porque la educación es un arma poderosa. Es un arma poderosísima, que esa educación está en nuestras manos educar en relación a salud reproductiva y a salud sexual. Porque vean ustedes cómo a mayor nivel educativo, me refiero a la cuestión de reproducción, estas mujeres tienen un menor número de hijos, se vuelven en mejores madres, tienen un mayor conocimiento en salud, favorecen la educación sexual y se protegen estas mujeres contra la miseria, de tal manera que la educación reproductiva y sexual rompe el ciclo de pobreza, de la enfermedad y de la violencia. Y esa educación está en nuestras manos. Solo falta que ofrezcamos esta educación a nuestras adolescentes. Y bueno, pues por último les quiero dejar estas 3 conclusiones fáciles de recordar, que más que conclusiones son reflexiones. La primera de ellas, hay que informar a nuestras adolescentes de los métodos anticonceptivos, de los riesgos de inicio de vida sexual sin un método anticonceptivo y sin un método de barrera como el condón para evitar las infecciones de transmisión sexual. Hay que acompañarlas en la toma de decisión. ¿Cuál método anticonceptivo, doctora, cree usted que me conviene utilizar? En lugar que sea el chico de la farmacia, que en la mañana está en la farmacia y en la noche vende hamburguesas. O sea, nosotros somos los que tenemos que acompañar a estas adolescentes en la toma de decisiones y sobre todo, amigos, esta última conclusión es la que más me encanta, que podamos construir con ellas, con nuestras adolescentes, a las que les vamos a dar esta información, construir con ellas un mundo mejor, porque construimos con ellas, con una adecuada información y educación, una vida mejor en familia, una mejor sociedad y también vamos a construir un mejor país para todas nuestras mujeres, de tal manera que, compañeros, nosotros somos el vector de cambio. No esperemos que el gobierno nos diga, que el gobierno ponga, que el gobierno haga. Nosotros somos un vector de cambio y creo y espero que los haya convencido en esta charla de que abramos nuestra mente a una interacción proactiva y trabajemos por el bien de nuestras adolescentes. Pues muchísimas gracias. Esta es mi intervención y no sé si tengan pues alguna duda, pregunta o nuestros compañeros que nos están viendo tengan por ahí algunas preguntas. Muchísimas gracias por escuchar. Y perdonen la vehemencia, pero pues ni modo, me encanta el tema. Al contrario, maestra, muchísimas gracias. Verdaderamente siempre es un verdadero placer. Y en lo que las personas que están conectadas por las redes sociales nos hacen algunas preguntas, este, quisiéramos los de la región hacerte alguna pregunta. Yo voy a empezar. Yo tengo una hija adolescente de 13 años Ok. y mientras yo te escuchaba, yo decía, bueno, ¿qué he hablado yo con ella? ¿Qué le he dicho? Pues algunas cosas que a lo mejor creo yo, y te doy toda la razón, tengo a lo mejor el concepto de cómo me educaron, la parte cultural, y dije, bueno, yo le voy a avisar, ya le he platicado, he ido interactuando un poco con ella,
pero sí llega a haber una cierta barrera, creo yo, que nos imposibilita. ¿Qué me dirías a mí que me conoces, que aun cuando soy abierto no dejo de tener un tinte conservador? Porque veía como me decías, bueno, es que yo tengo hasta un dildo y les enseño como el condón. No me imagino yo platicando eso con mi hija, trayendo uno y diciéndole, mira, ponlo así. Híjole, qué difícil sería para mí ese esquema, pero pues no sé, voy a tener que escuchar más tu plática varias veces para animarme, aunque sea. Sí, es difícil, Luisito. Mira, yo tengo dos hijas. Cuando yo hablaba de estos temas, me decían, ya, no quiero que me hables, siempre con tus cosas, ¿no? Pero yo les decía, pues lo siento, me van a escuchar, I'm sorry, ¿no? Y em, ciertamente, Luis, siento, por lo que yo he visto y he vivido con mis pacientes en familia, y por lo que ustedes, todos mis compañeros me platican, la barrera a veces nosotros la queremos romper como médicos, pero también los adolescentes tienen barrera. La barrera de que les da pena escucharlo de papá, de la mamá. Ellos se sienten como, piensan que tal vez ellas buscan la información y ustedes van a pensar que ellas quieran tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, aquí en este tema, yo te invitaría a que a lo mejor lleves a tu hija con una doctora, con una mujer, porque luego pasa que las adolescentes prefieren ir con una mujer, sienten el género como más cercano a ellas, o con algún médico varón joven que les pueda dar alguna información de una manera más abierta, ¿no? Y al varón llevarlo con un médico varón, ¿no? El hecho de que el papá le enseñe al varón cómo se pone el condón, pues está fantástico. En una ocasión me acuerdo que ahí en el instituto hicimos un taller de anticoncepción, que también los invitaría a que lo hagan ustedes ahí en sus colegios. Eh, Le pedimos a los profesores que nos llevaran a un buen número de adolescentes que anden por ahí entre 12 y 13 años, porque ya después eso ya son expertos y luego a veces ni saben poner bien los condones, pero como lo vieron ahí en YouTube, dicen así se pone, ¿no? Entonces hicimos un taller donde precisamente hablamos de anticoncepción de emergencia, en qué situaciones hay que tomarla, en qué momento, qué tasas de éxito tiene. Hablamos de los anticonceptivos orales combinados, porque como es lo que más utilizan los adolescentes, y hablamos de el condón, de cómo se pone el condón. Ese era el taller, ¿no? Y entonces me acuerdo que pues les dimos paso uno, paso dos, paso tres y paso cuatro, ¿no? Y me acuerdo que se me acercó un papá y me dice, doctora, esto también nos lo deben de enseñar a nosotros, porque le voy a ser sincera, yo no sé cómo se pone un condón. Entonces, ¿cómo le puedo enseñar a mi hijo cómo se pone un condón si ni siquiera yo lo sé? ¿No? Entonces, pero ese acercamiento, eso que él me comentó, es que pues ni nosotros los padres a veces estamos preparados para dar la información, pero ya es momento de que empecemos a hacerlo. Es más, ni los médicos. Yo no sé aquí, Pedro, qué experiencia tenga o qué experiencia tenga Amad en relación a esto, pero es difícil. La cultura nos pone la barrera a nosotros, los padres y los médicos, pero también esta barrera se la pone a los jóvenes. Entonces, yo creo que abriendo más el tema con nuestros adolescentes en estos talleres que cada colegio podría organizar, eh, podríamos también hacer mucho de esto y quitar esa barrera, sobre todo en nuestros adolescentes jóvenes. Y buscar, yo les invito y me propongo, Luisito, si tú me lo permites, Pedro y Ahmad, hacer un video de cómo se pone un condón y podemos subirlo ahí a la página del colegio o de la región. Pues así se pone el condón correctamente. Y si a uno le da pena enseñarle a la hija o al hijo, pues mira, te voy a enseñar, aquí está el videíto, descárgalo mi vida y repárteselo a tus amigos, ¿no? Para que no tengamos tanto tema de esa barrera. Eso sería una buena idea. Ajá, Muy bien, así lo haré, verás. exacto. Ajá. Doctor Pedro, doctora Matt, no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Con Adelante, doctor gusto, Pedro, por doctor. favor. Bueno,
Soy compañero del mismo dolor de la doctora. Tengo 2 hijas también. Ya, afortunadamente, las dos muy grandes, profesionistas ambas. Y sí salieron bien libradas, ¿no? En su adolescencia. Ah, qué bueno. Pero yo estoy muy de acuerdo que lo principal que se tiene que hacer es educación y es lo más difícil con lo que nos enfrentamos, porque nosotros en nuestra consulta privada jamás vamos a tener una paciente que nos lleve su padre para dar educación sobre planificación o educación sexual. No lo van a hacer nunca, ¿no? Cuando menos a mí, solamente en una ocasión un padre me llevó a su hija para que yo platicara con ella. De ahí en fuera, tantos años, 30 años de profesión, jamás lo he visto. Y es muy importante la educación. Usted hablaba de que los médicos prácticamente tenemos el 10% de esa educación, los padres y los maestros el 40%, pero yo creo que el que se lleva las palmas es el Internet, con una muy mala información hacia estos muchachos que les cambia todo el panorama de la sexualidad y los hace que tomen diferentes decisiones o decisiones incorrectas porque tienen una información incorrecta. Yo le puedo decir que en mi experiencia que yo recibí 2 chicas intercambistas, una de Bélgica, una de Finlandia, hace algunos años, y las dos llegaron con sus 12 cajas de anticonceptivos, de 16 años ambas. Y las dos llegaron con sus 12 cajas de anticonceptivos porque en la escuela, desde la misma escuela, les dan los anticonceptivos para quien los quiera tener. Entonces, por eso las tasas que tienen allá y por eso las tasas que tenemos nosotros, porque aquí yo intenté dar alguna vez en una plática en la escuela de mi hija, en un colegio privado, no me abrieron las puertas para poder darles una plática a los muchachos, porque me vamos a echar encima a todos los padres de familia y nos van a sacar a los alumnos de la escuela. Eso fue lo que me dijo la maestra. Entonces sí es un reto, es algo muy difícil poder hacer eso. No estaría de más yo escuchándola y cómo habla usted con tanta vehemencia, como dice, en nuestro colegio ir y promover en las escuelas y poder ir y dar unas pláticas a los chicos de secundaria. Pero bueno, sí, se enfrenta uno con muchas dificultades y yo creo que eso es lo principal, el rechazo de nosotros los padres para que nuestros hijos reciban esa información, porque parecería que le estamos dando una inducción hacia lo que nosotros no queremos que hagan, que al fin y al cabo lo van a hacer y seremos los últimos en enterarnos. Ese es mi Exacto, comentario. exacto, Pedro, y así es el tema, porque es cierto, en las escuelas hay escuelas donde no se nos permite la entrada. Queremos dar información y dicen, ¿cómo? Pero si usted le va a dar permiso a su hija tan chiquita de que le va a dar información para que tenga relaciones sexuales, pues no, ya la evidencia lo dice. La educación que se da en las escuelas no incrementa no retrasa ni hace que la actividad Adelante. sexual sea más temprana, simplemente usan condón. Y eso es lo que yo a veces les digo a mis pacientes, em, mejor utiliza un método anticonceptivo, después no andes con el Jesús en la boca, de que yo ahora qué hago, lo interrumpo, sigo, esas son situaciones muy difíciles, ¿no? Y ciertamente es difícil, lo entiendo, Pedro. em, Nosotros al principio cuando empezamos a hacer estos talleres, pues era bien difícil que nos juntaran gente. Ahí en Perinato, pues teníamos la oportunidad de que invitábamos escuelas públicas, escuelas privadas, y luego ya nos fueron pidiendo el taller, el taller, el taller, hasta que, bueno, finalmente llegó la pandemia y acabamos con todo ello. Pero podrían también ustedes desde la región, Luis, em, hacer un taller grabado, por ejemplo. Ahí está en el portal de la región estos temas cruciales, 4 puntitos, o sea, condón, técnica de aplicación de condón, anticoncepción de emergencia y infecciones de transmisión sexual podrían también hablar, porque ahora los chicos tienen relaciones sexuales no por el método ortodoxo, ahora tienen relaciones sexuales por otros orificios del cuerpo sin condón, pensando que pues como no la voy a embarazar, pues no pasa nada, entremos al otro sexo, ¿no? Y ese sexo también ofrece muchos riesgos desde el punto de vista reproductivo. Infecciones. Entonces, creo que esa podría ser una buena estrategia. Mientras, pues, logramos
y se logra que en este país eh, cambiemos esos paradigmas, que esos paradigmas son los que nos han hecho tanto daño, ¿no? En relación a embarazo no planeado. Así que, pues ahí les va también la idea y encantada de participar con ustedes si es que se animan a hacerlo. Así es. Muchas gracias. Doctor Sí, Soltani. gracias. Sí, la verdad, doctora Josefina, la felicito por la fluidez, por la sencillez, la dominancia que tiene sobre el tema, ¿no? Extraordinaria exposición. Efectivamente, pues no todos tenemos esa cualidad que usted tiene para hacer entender, ¿verdad? A los demás. Fíjese que el tema de adolescente embarazada no es un tema nuevo. Ujú, Precisamente ese tema fue coincidentemente el tema de mi tesis de posgrado del Hospital de ujú. Ginecobstetricia del Estado de México hace 30 y tantos años que yo soy de ginecólogo. Parece que fue ayer. Gracias. Entonces, sí, sí, efectivamente, y como bien dijo la doctora, no se ha visto gran progreso en 32 años. Yo estoy hablando más, estoy hablando hace 36 años, ¿no? De que no ha habido progreso ni en las tasas de los métodos anticonceptivos, ni en las tasas de embarazo. Y es curioso, es que esos adolescentes embarazados es un círculo de vida que se vuelve a repetir Así en, es. en las hijas y luego en las hijas de las hijas. Eso Ujú, yo ya he visto con mi práctica privada. Vi pacientes de que a los 15, 16 años, hace 30 años, más de 30, se embarazaban, ¿no? Y pues los papás los llevaban, ¿no? Y ve a varios pacientes. Los papás ujú, llevaban cuando estaban estudiantes de la prepa, pues algunos aceptaban, otros lo rechazaban. Bueno, ahora resulta que esas mujeres que yo las traje al mundo, ¿verdad? A sus hijos, a la edad de 16 años, 15 años, ahora más o menos la misma edad que ellos tenían, 30 años después, llevan a sus hijas con el ujú, mismo problema, ujú, ujú. como que eh, algo está o bastante nos está fallando para llevar la información. Y en cuanto a lo que decía el doctor Navarrete, es pues, muy cierto también de que nuestros hijos, nosotros para nuestros hijos no vamos a ser médicos, Sí, vamos a ser exacto. papás, Ujú, aunque seamos los mejores ginecólogos, ¿verdad? O biólogos de reproducción o reproducción, lo que sea, pero nuestros hijos nos ven como nuestros papás y va a ser más difícil romper esta barrera, ¿verdad? De que tenemos con nuestros hijos, pues todos tenemos hijos que también de la misma manera, pues ya son más grandes, ya no son adolescentes, pero me parece extraordinaria la recomendación de la doctora de que los llevemos con mujeres ginecólogas que le tienen más empatía y también obviamente pues con ginecólogos jóvenes, pues no son de su edad, pero pues mucha más empatía con ellos que con nuestra edad, ¿no? Y yo, doctora, nada más quería hacer una pregunta a esa extraordinaria exposición que usted ha tenido. Eh, pues yo he tenido hasta pacientes con 3 implantes consecutivos, ¿no? Quitando uno tras otro, ¿no? Pacientes que por alguna circunstancia no quieren hacer un método definitivo no reversible eh, y según el criterio, según las recomendaciones de OMS, ¿hasta cuántas repeticiones del implante subdérmico es recomendable sin descansar, sin interrumpir? Los que necesite, doctor, sin problema. Pueden poner 5, pueden poner 4, pueden poner 6, hasta que esa paciente llegue básicamente a la perimenopausia, que la podemos estar siguiendo por niveles de FSH y estradiol, teniendo pues el implante que las deja en amenorrea, y entre más usemos con frecuencia, quitamos uno y ponemos otro, ellas suelen llegar a una amenorrea más completa. Entonces, no hay realmente un número de decir, a solo 3 y que descansen, no, porque en el descansito se quedan embarazadas. Es lo mismo que en el dispositivo intrauterino. Ay, que ya le llegó
le puse el Mirena o le puse el Cailina o le puse el DIU de cobre, puedo quitarle y poner otro sin problema, hasta que la paciente diga, ya quiero embarazarme o me quiero seguir así, como usted bien lo decía, un método definitivo, podemos seguir utilizando. Y fíjese que el método, la OTB, la falla anticonceptiva de la OTB es del 0,5% y el implante es 0,2%, igual que los dispositivos intrauterinos. O sea que es más seguro un método de larga duración reversible que la misma salpingoclasia. Es increíble. Y esto yo a veces lo hago con mis adolescentes, con mis pacientes jóvenes, que luego ya sabes, la clásica, llega que porque tiene cólico y llega que porque tiene un sangrado abundante. Y yo lo que sí normalmente hago, las paso primero a las hijas, sin la mamá, por supuesto, porque a veces es difícil hablar de estos temas cuando está la mamá. Y me dicen, es que vengo porque tengo unos cólicos muy fuertes. Ok, ¿has tenido relaciones? Sí, sí he tenido relaciones. ¿Con qué te has cuidado? Con el condón. Pero quiero utilizar algo para no embarazarme. Pero ¿sabes qué? No puedo hablar yo con esto, con mi mamá. Ah, bueno, entonces, ya que sé realmente la causa por la cual van, entonces ahí le digo, mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Eres buena para tomar pastillas? No, pues que sí o pues que no. Ah, bueno, pues entonces, como son nuevas usuarias, doctores, a las nuevas usuarias yo habitualmente no les ofrezco de entrada uno de larga duración, porque a veces estas nuevas usuarias tienen relaciones de noviazgo muy cortos, ¿no? O llegan a tener relaciones sexuales una o dos veces y dicen, no, esto no es lo mío. Entonces con ellas yo doy métodos de corta duración, como anillo, parche o el Novarring. Y yo les digo, mira, vamos a usar las pastillas anticonceptivas si es que la paciente es disciplinada. Y le voy a decir a tu mamá que te las voy a dar por el cólico que tienes, que la verdad es cierto, finalmente el tratamiento hormonal combinado le va a quitar el cólico, pero pues le va a servir de anticonceptivo, ¿no? Y así quedamos entre ella y yo solitas y con la enfermera ahí a un ladito, porque pues siempre tiene que haber un testigo con nosotros. Y ya le digo a la chica, vienes en 6 meses para ver cómo vas con este tema del cólico y ya, ¿no? Entonces, y ya cuando regresa, la vuelvo a pasar ella sola y le digo, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo vas? No, pues muy bien, estoy encantada, José, pues la verdad ya no he tenido ninguna bronca, perfecto, lo hice a tu mamá que te tienes que echar otros 6 mesecitos para ver cómo va este tema del cólico, ¿no? Y esto está como nos volvimos en cómplices de las pacientes y con una adolescente en una coyuntura como la que vivimos en nuestro país, a veces nos tenemos que volver cómplices, ¿no? Yo ya uso los de larga duración en las usuarias que ya han utilizado de corta duración o que han tenido muchas fallas, ¿no? En la chica clásica que me dice, ya lleva 2 abortos. Digo, hija, ¿qué onda contigo? ¿No? Ponte un dispositivo, ponte un implante. ¿Cómo te expones a este tema de los abortos cuando tenemos métodos anticonceptivos que son tan eficaces y que son tan seguros? Y por otro lado, cuando me llega la mamá a consulta o lleva a la hija que por los cólicos o lo que sea y que la niña no ha tenido relaciones, yo lo que hago les digo, bueno, pues ya la revisé, cuál es mi diagnóstico, qué vamos a hacer, bla, bla, bla. Y les digo, bueno, ya por último quiero tomar 5 minutos de la consulta para decirte a ti, niña, o a la paciente, ¿no? Les hablo siempre por su nombre, a ti, Juanita, quiero que en caso de que llegues a tener dudas en relación a anticoncepción, a infecciones de transmisión sexual o a relaciones sexuales, a mí me encantaría que platiques esto con tu mami. Pero si te da penita hablar con tu mamá, por lo que vaya a pensar tu mamá, pues yo te pediría que me eches un telefonazo a mí, me mandes un mensajito o te des una vuelta al consultorio para que tú y yo lo platiquemos y que yo te pueda dar una información adecuada. Porque no todo lo que viene en internet es cierto, no todo lo que tus amigas es cierto, luego tus amigas son las sábelo todo, ¿no? Se las saben de todas, todas, y a veces ahí están los problemas en relación a la consejería. Y yo lo que he visto cuando lo hice la primera vez, dije, a ver si la señora ya no va a volver a la consulta. Pero la verdad,
yo les veo la cara a las mujeres diciendo, qué bueno que le dijo eso, doctora, porque para mí es bien difícil tocar el tema, o sea, yo lo veo en su cara, en su expresión, ¿no? Este es un lenguaje no hablado. Y las señoras me vuelven a traer a la hija otra vez y luego me mandan a la primita, a la amiga, bla, 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 porque eso es acercarnos a ellas sin que ellas lo pregunten, porque de que tienen las dudas, por supuesto que las tienen. Ustedes saben, en internet abren cualquier página y a veces salen ya ni el Kama Sutra, caray. ¿Ustedes creen que con esta información tan sexualizada, pues las adolescentes, la hormona es la hormona, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos que tener varias estrategias y yo les comparto esta estrategia que a mí, en lo personal, me ha funcionado muy bien. Es decir, aquí estoy. Ya sabes que yo estoy para las pláticas que a ti te dé pena hacerlo con tu mamá. Ya sabes que estoy aquí para resolverte las dudas. Y pues, de hecho, para eso es la consulta, ¿no? Sin que ellas lo pregunten, plantéelo. Hay que plantearlo nosotros, plantéenlo ustedes. Y yo sé que así vamos a tener un mayor acercamiento con ellas. Así es. Ujú. Una pregunta que está aquí en el auditorio, en el aire. ¿Qué pasa con el aspecto legal de poder hacer intervenciones en un adolescente sin la presencia de los papás? Se puede, la norma oficial 047, eso no lo puse, fue una omisión mía. La adolescente puede optar por entrar sola a la consulta sin la presencia de sus padres o optar porque la acompañen. Obviamente, Luisito, pues tú no le vas a decir a la paciente, si no quieres que entre tu mamá, que no entre. Yo lo que hago para salvarme de ese punto, no nos van a demandar ni va a pasar nada, porque ahí está la norma y la norma nos protege. Lo que yo hago para evitar que la mamá entre y la adolescente no hable conmigo de una manera directa, es hacer esto que te digo, que entre ella sola al consultorio. Yo normalmente les digo a mi asistente, dile que la vas a pesar y la vas a medir y que ahorita pasa la mamá. Y en ese la vas a pasar y la vas a medir, pues ahí es donde yo agarro el tiempecito para ver la verdad, dime qué vienes. ¿Quieres hablar de anticoncepción? Sí, y es cuando ya me sueltan la sopa, ¿no? Pero ellas pueden Muy bien. entrar solas si así lo quieren, sí, sí lo pueden hacer, sin ningún problema. La norma oficial, ahí está, la pueden teclear en Google, norma oficial mexicana 047 y les aparece toda la norma completita. Recordando que el capítulo 8 es el capítulo que habla de salud sexual y reproductiva. Incluso viene un apéndice en la norma al final donde la paciente anota, yo quiero entrar sola a la consulta de asesoría anticonceptiva. Soy fulanita de tal y bueno, ahí nada más convendría que firmara la secretaria o la enfermera, ¿verdad? Y nosotros podemos guardar ese documento. Yo en lo personal, en todos los años que tengo trabajando con adolescentes, nunca lo he tenido que hacer, jamás. Pero porque tengo esa trampita de pasarlas antes y platicar con ellas. Así es. Doctor Pedro, ¿algún comentario o pregunta de cierre? No, simplemente yo creo agradecerle a la doctora su ponencia, la verdad, fantástica. Quizás tenía yo por ahí, tengo por ahí todas mis dudas de que algunas veces cuando las pacientes, sobre todo adolescentes, ya tienen un método de planificación de larga duración que les da seguridad, vamos a poner un dispositivo intrauterino, ya no quieren utilizar un método dual, no quieren utilizar un preservativo. Eso al fin y al cabo siempre las está exponiendo pues Así es. a infecciones de transmisión sexual. Y bueno, yo me acuerdo que desde que yo salí de la residencia hace muchísimos años, un poco menos que del doctor, menos años, pero más o menos lo mismo. Mm. Teníamos la idea, o en ese entonces nos decían, un dispositivo es más fácil que haya problemas de salpingitis, esterilidad por obstrucción de trompas,
Y yo creo que eso debe de seguir existiendo y el no usar un preservativo, yo creo que les puede hacer que tengan más problemas, ¿no? Y sería mi comentario de Ujú. agradecimiento a su plática y la Gracias. última pregunta antes de que la perdamos. No, pues mira, la verdad, sabemos todos que la salpingitis, las enfermedades pélvicas inflamatorias son específicamente por infecciones de transmisión sexual, clamidia y gonorrea. Esa es la causa, ¿no? Y ahora hay que por eso hacer este trabajo de convencimiento. Las pacientes siempre me preguntan, y aunque no me pregunten, yo les lanzo la pregunta. ¿Te vas a quedar estéril si utilizas el dispositivo? ¿Te vas a quedar estéril si utilizas las pastillas? No, no te vas a quedar estéril. Te vas a quedar estéril si no utilizas un método de condón, porque es el método de barrera que te va a prevenir. Y aunque no tengas relaciones vaginales, sean orales, porque ahora los chicos están bien metidos con el tema del sexo oral, y o sean eh, rectales, tienes que utilizar el condón, porque la vía rectal es un riesgo enorme, sobre todo para adquirir virus el SIDA, ajá, y para adquirir hepatitis C, ¿ok? Y la vía oral, pues ya sabrán ustedes cuántas veces no les ha tocado ver adolescentes o mujeres jóvenes con un condilomazo aquí adentro, ¿verdad? Dicen, ¿qué tengo? Y ya lo revisas y ¡ay! Es un condiloma. Pues esa es la causa. Entonces, hay manera de evitarlas, la única manera es con el condón. Ay, que yo tengo años conociendo a mi novio y es buenísima onda. Pues aunque sea buenísima onda, yo te tengo que decir la verdad, ¿no? La neta del planeta. Ahí tú sabrás si le confías o no. Y, eh, y definitivamente hay un estudio bien interesante que se publicó en 1992. Fue un estudio multicéntrico de varios lugares del mundo en relación a el riesgo de infecciones perdón, de enfermedad pélvica inflamatoria con el uso de un dispositivo intrauterino. Y a lo que se encontró fue que en los primeros 20 días después de insertar el dispositivo, el riesgo de una enfermedad pélvica inflamatoria aumenta, pero después de 20 días esa inflamación o ese riesgo disminuye igual que las mujeres que no tienen un dispositivo. De tal manera que los invito a que siempre que coloquen un dispositivo intrauterino, hagan una buena asepsia y antisepsia. Muchos de los gérmenes que uno se lleva a la cavidad uterina es porque los llevamos de arrastre, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer la asepsia y la antisepsia. Y lo ideal sería, los gringos perdón, los americanos y las guías europeas siempre dicen que si hay un adolescente o una paciente que se quiere colocar un dispositivo intrauterino y tiene riesgo para una infección de transmisión sexual, hay que tomarle primero sus pruebas de infecciones de transmisión sexual y después puede insertar el dispositivo. Necesito darle tratamiento antes de colocárselo. No, no la deje ir sin dispositivo porque esa mujer va a regresar embarazada. Mejor póngaselo y ya si ese cultivo está positivo, pues entonces ahora sí ya le da tratamiento. Pero eso es con los americanos y con los europeos que tienen el recurso. Nosotros aquí en el tercer mundo, que vamos casi que para cuarto, pues no tenemos ese tipo de ayuda, y tomar un cultivo le va a costar muy caro a la paciente. Las guías dicen que no necesita usted mandarle un antibiótico para una infección de transmisión sexual. Eso dicen las guías y tenemos que hacerles caso. Pero, doctores, si ustedes tienen una chica en la que ustedes sospechan una probable infección de transmisión sexual, pónganle su dispositivo y denle su acitromicina y quítense de problemas. La principal causa de enfermedad pélvica inflamatoria, más que la gonorrea, es Clamidia trachomatis. Y acitromicina, 1 gramo, nos quitamos de problema.
no debo decir esto, pero la coyuntura de nuestro país económica, ¿y ustedes creen que el adolescente va a pagar el dispositivo y luego va a pagar el cultivo? Pues claro que no. Con trabajo la convencimos de que se lo pusiera, ¿no? Entonces, sí, hay que hacerlo. Lo ideal sería que cada 6 meses estuviéramos tamizando a nuestras mujeres para infecciones de transmisión sexual, pero es dificilísimo por el costo, ¿no? Entonces, ya si sabemos que nuestra adolescente cambió de galán o de marca de carro, ahora trae banda con otro galán, pues saben que lo ideal sería tomarle sus pruebas de infecciones de transmisión sexual, pero si no se puede y ustedes tienen la sospecha, o si su papá Nicolau le sale con una inflamación aguda, importante, puede que nos esté avisando que puede tener una infección de transmisión sexual. Trátenla. Mejor tratarla que dejarla ir sin nada. Esa sería esa es mi recomendación mía, ¿no? Entonces, lo ideal sería hacer eso. Así es. Muchas gracias. Doctor Soltani, ¿alguna pregunta o comentario final? Sí, muchas gracias. No, pues la verdad, nuestros agradecimientos a la doctora Josefina Lira, ¿verdad? Por su excelente presentación y hacer un triste reconocimiento a nuestra labor como colegios. Yo creo que en muchos colegios del país, al menos en el colegio de Chiapas, está dentro de, cuando hicimos el acta constitutiva, dentro de los objetivos de colegio, es coadyuvar con las autoridades correspondientes en promoción y fomento de orientación en la salud y etcétera, etcétera, ¿no? Y pues la verdad hay que reconocer como colegiados, sí nos interesa mucho ir al Congreso, saber el último avance en nanotecnología o en cirugía robótica, de ginecología, y todos. Pero cuántos realmente, y me incluyo como presidente, nos hemos abocado para decir estos talleres que bien decía la doctora, de que hiciéramos un taller o que fuéramos a dar una plática como pues, aquí decía el doctor. Yo creo que ahí estamos en deuda con la sociedad, ¿no? Sí. Acercarnos o ponerlos a la disposición de las autoridades. Claro, tampoco si la autoridad no da de entrada, pues tampoco podemos pelear, pero yo creo que ahí estamos, ¿no? Esa sería mi conclusión de esta plática. Agradecer a ustedes por acompañarnos en esa maravillosa exposición. Gracias. Pues doctora Josefina, ¿qué le puedo decir? Como siempre es un verdadero honor y placer poder escucharle. Siempre nos Gracias. deja un nuevo granito de cómo poder hacer un abordaje diferente. A nombre de quienes esta vez participamos para poder estar el día de hoy con usted, nuestros invitados especiales, el doctor Sultán y el doctor Pedro, y su servidor, agradece de verdad el que nos haya permitido platicar un poquito, que Dios me la siga cuidando mucho, porque hay muchos adolescentes que ahí vienen todavía y Sí, necesitan de usted, y esperemos vernos pronto, primero Dios. A todos claro que muchas sí. gracias, que tengan una muy bonita noche, y a quienes se conectaron, en verdad, gracias, esperando que les haya sido de utilidad para su práctica diaria y hasta para como papás esta extraordinaria charla. Doctora, mis reconocimientos y le No, al mandamos un contrario. fuerte abrazo desde el sureste. Gracias, el abrazo se lo regreso también, Pedro, un placer, doctora Matt, un placer, mi querido Luisito, muchísimas gracias por la invitación y ojalá que la próxima nos invites, pero a Cancún, no a un Zoom, ¿de Prometido, acuerdo? prometido, Ojalá. prometido, prometido. Ah, Esto así será, ya lo verá. así será. Bueno, anden pues, buenas noches y a todos los que Buenas estuvieron noches. aquí, muy Buenas buenas noches y noches. gracias. Gracias, nos vemos. Gracias. Buena Bye. noche, Bye. bye, adiós.